¿Alguna vez se ha detenido a considerar cómo una única estirpe familiar logró no solo dominar el ámbito financiero, sino también ejercer un control sin precedentes sobre sectores vitales como los ferrocarriles, la producción de acero y la generación de electricidad, llegando incluso a rescatar al propio gobierno de los Estados Unidos en momentos de crisis? La saga de la familia Morgan se erige como un testimonio elocuente de riqueza e influencia inigualables, forjadas y consolidadas a lo largo de la era industrial. Desde los humildes orígenes de Miles Morgan, un inmigrante galés que sentó las primeras bases, hasta el formidable imperio bancario erigido por el visionario John Pierpont Morgan, esta dinastía dejó una impronta indeleble y transformadora en la historia global. No obstante, tras la imponente fachada de sus cifras impresionantes y los logros que revolucionaron industrias enteras, subsisten secretos que aún hoy aguardan ser plenamente revelados. Si bien alcanzaron cumbres de poder e hicieron contribuciones significativas a la sociedad, su trayectoria también se vio irrevocablemente entrelazada con una intrincada red de rumores, agudas polémicas y persistentes teorías conspirativas, extendiéndose desde los oscuros recovecos del naufragio del Titanic hasta la enigmática naturaleza de ciertos fondos fiduciarios. En la presente entrega, nos embarcaremos en un revelador viaje para desentrañar los secretos que envuelven a la familia Morgan, desde sus modestos orígenes y la edificación de una fortuna multimillonaria, hasta las narrativas menos conocidas que subyacen a su legado aparentemente dorado. Iniciemos, pues, este recorrido por el pasado, en aquellos tiempos remotos en que las incipientes rutas comerciales coloniales comenzaban a moldear el futuro económico de Norteamérica, y cuando una estirpe, de apellido Morgan, estaba predestinada a transformar para siempre el panorama. Visualicemos el vibrante bullicio de las primeras ciudades portuarias del continente, donde navíos cargados de mercancías arribaban y partían incesantemente, gestando nuevas fortunas en mercados que hasta entonces se consideraban inexpugnables. Es en este dinámico escenario donde hacemos la primera parada para conocer a Miles Morgan, un individuo cuyas incipientes aventuras en el comercio colonial, si bien modestas en comparación con la complejidad de las operaciones actuales, fueron el punto de partida de algo mucho mayor. No obstante, fueron precisamente esas modestas iniciativas las que sentaron las bases de un colosal imperio financiero que, con el tiempo, redefiniría la propia esencia de lo que significaba el dinero viejo en América. La suya es una narrativa tejida con hilos de ambición inquebrantable, riesgos audaces, uniones matrimoniales astutamente concertadas, magnas obras filantrópicas y una marcada predilección por el arte, que, con el paso del tiempo, elevó a la familia Morgan a rivalizar con las colecciones culturales de otras estirpes de ilustre abolengo. Es, además, un relato profundamente enraizado en las crudas realidades de la Era Dorada, un periodo caracterizado por la vertiginosa ascensión y caída de fortunas. En ese mismo contexto, era frecuente que rumores de conspiraciones y manipulaciones financieras rodearan a cualquier gigante industrial que ascendiera rápidamente en la escala social. Ya desde sus inicios, los esfuerzos de Miles Morgan en el comercio colonial se asemejaban a los emprendidos por otras prominentes familias mercantiles de la época, como los Cabot, quienes también enviaban sus navíos a cruzar el vasto Atlántico. El objetivo era abastecer a las colonias con productos de primera necesidad, al tiempo que se exportaban materias primas cruciales hacia los pujantes mercados europeos. En aquella era, estas florecientes empresas comerciales eran percibidas como dinero nuevo, es decir, una riqueza que aún no había tenido la oportunidad de arraigarse y consolidarse a lo largo de varias generaciones, ni de adquirir esa pátina aristocrática o la aceptación social a largo plazo que caracterizaba al dinero viejo. La sociedad colonial, a menudo, se mostraba notablemente estratificada. Aquellas familias cuyas raíces se remontaban a las primeras concesiones de tierras, o las que poseían vínculos con la nobleza europea, solían observar con cierta suspicacia a los recién llegados, especialmente si su fortuna había sido amasada por medios considerados menos decorosos. El comercio marítimo, si bien fundamental para la vitalidad económica de las colonias, era a menudo visto como una actividad menos elegante que la posesión de vastas extensiones de tierra o la ocupación de altos cargos gubernamentales. No obstante, el comercio constituyó la vía primordial a través de la cual muchas de las primeras familias estadounidenses lograron acumular el capital suficiente para dejar una huella perdurable. Y, aunque las empresas iniciales de Miles Morgan eran modestas, estas sembraron las semillas para la formidable expansión que caracterizaría a las generaciones futuras. Con el transcurso de los años, a medida que América transitaba de ser un conglomerado de colonias a una república independiente,
la familia Morgan continuó persiguiendo activamente nuevas oportunidades, concentrándose particularmente en los sectores de las finanzas y la industria. La verdadera transformación, sin embargo, se materializó en el siglo XIX con la figura de John Pierpont Morgan, universalmente conocido como J. P. Morgan, quien llegaría a ejercer un dominio tal sobre la banca estadounidense que su propio nombre se tornaría sinónimo de poder financiero absoluto. Al adentrarse la nación en la opulenta, pero a menudo convulsa, era dorada, un torbellino de nuevas fortunas emergió de la nada, particularmente en los sectores de los ferrocarriles, el acero, el petróleo y, por supuesto, las finanzas. Aquel fue un periodo de impresionante crecimiento económico, pero también de una brutal desigualdad de ingresos, de intensos conflictos laborales y de mercados que operaban con escasa o nula regulación. En este ambiente efervescente, J. P. Morgan orquestó la construcción de un imperio bancario que no solo proporcionaba asesoramiento a las corporaciones más prominentes, sino que también movía hábilmente las piezas en fusiones estratégicas, complejas reorganizaciones y cruciales rescates financieros que redefinieron el curso de industrias enteras. A modo de ejemplo elocuente, J. P. Morgan fue instrumental en la creación de la primera corporación en el mundo valorada en miles de millones de dólares, la United States Steel Corporation. Esto lo logró al congregar a varios de los mayores productores de acero bajo un único y formidable paraguas corporativo. Las crónicas periodísticas de la época expresaban asombro ante la magnitud de tal proeza, especialmente al considerar las colosales sumas de dinero que estaban en juego. Este dominio bancario resultó tan transformador que, con frecuencia, se le comparaba con el control ejercido por otras influyentes familias en sectores distintos, como la preponderante influencia de la familia Mellon en el negocio del petróleo o el control casi absoluto que los Rockefeller detentaban sobre la industria petrolera estadounidense. Sin embargo, la familia Morgan comprendía una verdad crucial: para transitar de la categoría de dinero nuevo a la venerable posición de dinero viejo, el mero poder financiero bruto resultaba insuficiente. Era indispensable añadir una capa de respeto social, un profundo sentido de pertenencia a las tradiciones culturales y filantrópicas que las familias de dinero viejo consideraban su derecho de nacimiento. Por esta razón, J. P. Morgan invirtió ingentes cantidades de tiempo y de recursos en magnos esfuerzos filantrópicos. Fue un impulsor fundamental de la renombrada Biblioteca Morgan, una institución que no solo albergaba invaluables libros, sino también manuscritos raros y obras de arte que revelaban la vasta amplitud de sus intereses culturales. Su pasión por el coleccionismo de arte era tan ferviente como la que otros podrían sentir por reunir flores exóticas o sellos de colección, con la salvedad de que sus adquisiciones, con frecuencia, valían por sí mismas una auténtica fortuna. Su acervo incluía desde sublimes pinturas del Renacimiento hasta esculturas antiguas, tapices medievales y un sinfín de otros tesoros artísticos y culturales. En cierto punto, se estimó que el valor total de su vasta colección de arte, hacia el año 1913, rondaba los $50 millones. Para contextualizar esta cifra, es importante señalar que superaba con creces lo que museos enteros habrían podido invertir en décadas para conformar sus exposiciones. No se trataba, empero, de una mera acumulación privada de joyas culturales. Morgan, de hecho, donó o legó, en última instancia, numerosas obras de gran significancia a instituciones, poniéndolas así a disposición del público en general. De este modo, al igual que Andrew Carnegie se distinguió por su financiación de bibliotecas públicas, la familia Morgan se asoció indeleblemente con el gran patrocinio artístico, consolidándose como referentes de buen gusto en una América que anhelaba ávidamente el prestigio cultural. Las alianzas matrimoniales constituyeron otro elemento clave en la consolidación del estatus de vieja fortuna para los Morgan. El matrimonio de J. P. Morgan con Frances Tracy lo vinculó directamente con un influyente círculo social, poblado por otras familias de gran poder y ascendencia. Podríamos concebir estas uniones como una cuidadosa amalgama de influencias dinásticas, una estrategia que guarda un notable paralelismo con las prácticas ancestrales de los Medici. La estirpe de los Medici había cimentado su preeminencia en la Italia renacentista mediante alianzas estratégicas con diversas casas reales y nobles. Y si bien los Morgan no interactuaban directamente con la realeza titulada, los beneficios sociales, políticos y económicos derivados de tales uniones no diferían sustancialmente. En la cúspide de la sociedad estadounidense de aquella época, ciertos apellidos conferían un peso y una influencia descomunales. El entronque con estas familias significaba,
en esencia, la creación de alianzas tácitas que podían franquear puertas a lucrativas oportunidades de negocio, fomentar colaboraciones filantrópicas de gran alcance y cimentar una confianza más profunda entre los miembros de la élite financiera. Sin embargo, la historia de los Morgan no se reduce únicamente a la grandeza filantrópica y a un ascenso social impecable, también se encuentra profusamente salpicada de controversias. Si bien J. P. Morgan podía proyectar la imagen de una figura benevolente, particularmente al intervenir para estabilizar el sistema financiero durante momentos de crisis de mercado, también fue objeto de acusaciones. Se le imputaba aplastar sistemáticamente a la competencia, manipular los mercados para favorecer sus propios intereses y, en ciertos casos, conspirar a puerta cerrada para expulsar del negocio a empresas más pequeñas. Esta percepción contribuyó a la perpetuación de un estigma persistente asociado a la reputación del dinero nuevo. La noción prevaleciente era que los Morgan aún no se habían despojado por completo de las actitudes agresivas inherentes a la rápida acumulación de riqueza. Los críticos, en ocasiones, los englobaban junto a otras familias envueltas en resonantes escándalos, como los Doheny, célebres por su implicación en el tristemente célebre asunto de Teapot Dome. Aun cuando los Morgan nunca estuvieron directamente involucrados en el escándalo de Teapot Dome, su mera mención en conjunción con este ya generaba la sospecha de que realizaban tratos clandestinos. Los caricaturistas políticos de la época, con su agudo ingenio, deleitaban al público al retratar a J. P. Morgan con una nariz exageradamente prominente y casi caricaturesca, ataviado con su característico sombrero de copa, cubriendo simbólicamente el edificio del Capitolio o introduciendo gigantescas bolsas de dinero en las arcas de sus vastas empresas. Estas imágenes, gráficas y mordaces, quedaron grabadas indeleblemente en la imaginación popular, reflejando la percepción del inmenso poder del banquero. A pesar de estas críticas, la fortuna de los Morgan era, en efecto, de una magnitud verdaderamente impresionante, abarcando una vasta y diversificada gama de activos. Solo en el ámbito bancario, lideraban la icónica J. P. Morgan y Co. como su institución principal. Este banco, junto con otras empresas financieras bajo su control, proporcionó el capital esencial para la construcción y expansión de ferrocarriles, fábricas y grandes proyectos de infraestructura que, en última instancia, unificaron económicamente a la nación. Su influencia se extendía a través de conexiones con bancos ya establecidos que databan de principios del siglo XIX, lo que confería a los Morgan un linaje financiero que se remontaba a los albores de los Estados Unidos. Además de sus vastas operaciones financieras, poseían participaciones significativas en las industrias más grandes del país. Empresas como US Steel, General Electric y múltiples compañías ferroviarias operaban bajo el control directo o indirecto de los Morgan, otorgando a la familia una capacidad casi sin parangón para influir decisivamente en los mercados. Así pues, nos encontramos con una dualidad fascinante. Por un lado, la figura del filántropo que enriqueció el Nuevo Mundo con el arte del Renacimiento, y que generosamente donó obras invaluables a museos y bibliotecas. Por otro, la imagen del implacable magnate financiero, con un control directo o indirecto sobre la infraestructura esencial que vertebraba un continente entero. En este complejo entramado, los bienes raíces representaban otra pieza fundamental del rompecabezas de su fortuna. Conforme Nueva York se consolidaba como el indiscutible centro económico de la nación, los Morgan adquirieron propiedades de un valor incalculable en Manhattan. La alta sociedad de la época seguía con obsesión quien poseía terrenos en la prestigiosa Quinta Avenida o en otros barrios de moda. La familia también invirtió en extensas fincas fuera de la ciudad, incluyendo un idílico refugio conocido como Cranston, donde podían agasajar a invitados influyentes, lejos del bullicio y el estrés de la vida en Manhattan. El vasto portafolio inmobiliario, además de constituir una fuente constante de ingresos, servía como una inequívoca manifestación de estabilidad y arraigo. La capacidad de poseer y mantener múltiples propiedades, con sus imponentes detalles arquitectónicos y sus meticulosos jardines, proyectaba una permanencia a largo plazo que las meras ganancias especulativas no podían igualar. A los ojos de la alta sociedad establecida, esta estrategia contribuía a distinguir a los Morgan de la categoría de nuevos ricos, sin arraigo. No obstante, familias como los Vanderbilt sirven como un claro ejemplo de cómo inmensas fortunas pueden desvanecerse con sorprendente celeridad, víctimas de una mala administración, gastos excesivos y conflictos internos. Cornelius Vanderbilt, el patriarca de esa estirpe,
había edificado un imperio de barcos y ferrocarriles de tal magnitud que sus descendientes llegaron a contarse entre los individuos más acaudalados de la nación. Sin embargo, en apenas unas pocas generaciones, aquella colosal fortuna se había disipado casi por completo. En contraste, los Morgan adoptaron estrategias de preservación patrimonial que emulaban el ejemplo de familias como los Cavendish, quienes habían diseñado meticulosamente fideicomisos y estructuras de herencia para asegurar que su riqueza perdurara mucho más allá de una o dos generaciones inmediatas. Ello no implica, sin embargo, que los Morgan estuvieran exentos de las disputas legales internas que aquejan a muchas familias acaudaladas. Periódicamente, debían lidiar con parientes que impugnaban testamentos, la distribución de fideicomisos y la administración general de los vastos bienes familiares. Estas contenciosas pugnas, ocasionalmente, salían a la luz en documentos judiciales y captaban la atención de la prensa. Si bien algunas de estas querellas afectaron la cohesión de la fortuna Morgan, la base de su riqueza se mantuvo firme, y una porción considerable de sus activos permaneció intacta, conservando así su considerable influencia. Mientras tanto, los gestos filantrópicos de J. P. Morgan se convertían en protagonistas cada vez que la imagen pública de la familia requería una revitalización. Basta con imaginarse en el interior de la majestuosa biblioteca Morgan, rodeado de su exquisita madera tallada, sus libros raros y sus manuscritos que datan de hace siglos. En ese ambiente, uno casi puede sentir la palpable presencia de un gigante de la era dorada, quien genuinamente creía en la conservación y promoción del conocimiento y la cultura. El célebre Museo Metropolitano de Arte de Nueva York también se benefició de las generosas donaciones de Morgan. Los visitantes pueden maravillarse ante pinturas del Renacimiento o artefactos invaluables que alguna vez formaron parte de su colección personal. De este modo, el nombre Morgan se asoció no solo con la riqueza material, sino también con el refinamiento intelectual y la asumida responsabilidad social. Al canalizar discretamente vastos recursos hacia el ámbito público, los Morgan se inscribieron en una distinguida tradición de filantropía que también fue cultivada por figuras de la talla de Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, si bien cada uno adoptó su propio enfoque distintivo. Carnegie concentró sus esfuerzos en la educación, principalmente a través de la financiación de bibliotecas públicas. Rockefeller, por su parte, apostó por la salud pública y la investigación científica. Morgan, en cambio, encontró su vocación filantrópica en el patrocinio del arte, la literatura y la preservación de tesoros históricos. Sin embargo, esta generosidad no logró borrar por completo las controversias que los rodeaban. La atención pública seguía fija en los movimientos de Morgan dentro del sector financiero, especialmente cuando proliferaban los rumores sobre manipulación del mercado o tratos preferenciales. Hubo momentos de pánico financiero, notoriamente el de 1907, en que J. P. Morgan congregó a los principales banqueros del país en su despacho, ejerciendo presión para que colaboraran en paquetes de rescate destinados a salvar a instituciones al borde del colapso. Mientras el público exhalaba un suspiro de alivio en aquel momento, algunas voces críticas sostenían que ninguna persona debería detentar un poder tan vasto como para funcionar, en la práctica, como un banco central unipersonal. Los escépticos argumentaban que Morgan estaba favoreciendo indebidamente a instituciones en las que poseía intereses directos. Aunque los historiadores continúan debatiendo la justicia de estas críticas, al final, las profundas preocupaciones por la concentración desmedida del poder financiero impulsaron la demanda de una institución bancaria central oficial, lo que culminó con la creación de la Reserva Federal en 1913. Resulta irónico que, el mismo año del fallecimiento de J. P. Morgan, Estados Unidos estuviera sentando las bases institucionales para asegurar que el sistema financiero del país jamás volviera a depender de la buena voluntad de un único magnate. Cuando se hace referencia a los Morgan, es común evocar la imponente presencia física de J. P. Morgan, un hombre corpulento, con una nariz prominentemente distintiva y una mirada penetrante que lo hacía parecer el arquetipo del zar financiero. Las caricaturas políticas, con su habitual sátira, se deleitaban exagerando estas características, a veces representándolo como una figura colosal que se cernía sobre la Casa Blanca, manejando con hilos de marioneta a los políticos. Esta compleja percepción pública amalgamaba la admiración por su aguda inteligencia y sus gestos filantrópicos con el temor a su inmenso poder para moldear el mercado y a los persistentes rumores sobre sus maniobras clandestinas. Aunque esta dualidad pintaba a J. P. Morgan como una figura algo intimidante, también contribuyó a forjar el aura enigmática que rodeaba a su familia.
con el paso del tiempo, a medida que las iniciativas filantrópicas de la familia avanzaban y la memoria de sus movimientos más controvertidos se atenuaba, los Morgan lograron asegurarse un lugar inamovible entre las familias de la «vieja plata» de Estados Unidos, proyectando un aire social que evocaba más a la aristocracia consolidada que a simples financieros advenedizos. Existe un adagio muy extendido que sugiere que detrás de cada gran fortuna, se esconde invariablemente un secreto turbio. Un secreto que, de ser plenamente revelado, podría alterar drásticamente nuestra percepción de la riqueza y el poder de las élites. Cuando evocamos el nombre de J. P. Morgan, nuestra mente suele conjurar imágenes de imponentes rascacielos, vastas bibliotecas repletas de libros raros y un legado de alta cultura. Sin embargo, el camino hacia el ascenso de su familia no se pavimentó exclusivamente con los cimientos de industrias legítimas, sino que, en ocasiones, también se apoyó en negocios de naturaleza menos transparente. Proyectos y operaciones que habrían permanecido ocultos para el escrutinio público de no ser por una investigación minuciosa y un detallado estudio histórico. Uno de los secretos más polémicos y, a la vez, especulativos que subyacen a la fortuna Morgan, gira en torno a la temprana implicación de la familia en el lucrativo comercio de opio, particularmente durante la década de 1830, periodo en el que se cree que Joseph Morgan III, un distinguido antepasado de J. P. Morgan, se dedicó al tráfico de opio hacia China. Este sombrío capítulo en la historia de la familia Morgan contrasta marcadamente con la imagen de herederos cultos y filantrópicos de imperios bancarios que la estirpe cultivaría en épocas posteriores. Durante mucho tiempo, los historiadores han especulado sobre la relación de los Morgan con el comercio de opio, y algunas fuentes confiables sugieren que los primeros negocios de transporte marítimo de la familia no eran tan inocentes como inicialmente aparentaban. Según la prestigiosa Enciclopedia Británica, las actividades navieras de Joseph Morgan III podrían haber abarcado el envío ilícito de opio hacia China, una práctica lamentablemente común entre los comerciantes estadounidenses durante el siglo XIX. El opio, una sustancia altamente adictiva, gozaba de una demanda considerable en China, y los mercaderes americanos no dudaban en capitalizar esta oportunidad. Estos envíos ilícitos permitían a los comerciantes amasar fortunas colosales, aun cuando en la esfera pública mantenían la fachada de empresarios respetables. El comercio de opio, si bien no constituía la única vía para generar riqueza, sí era una de las más significativas, especialmente si consideramos que esas ganancias contribuyeron a financiar los primeros emprendimientos bancarios, incluidos los que eventualmente darían origen a la influencia de J. P. Morgan. Lo más fascinante de esta historia reside en cómo ese capital, potencialmente ilícito, cuidadosamente oculto tras la fachada de un comercio aparentemente legítimo, sentó las bases del inmenso poder financiero que, con el tiempo, definiría a la familia Morgan. De manera análoga a como las primeras incursiones de Roosevelt en el ámbito del opio influyeron en su ascenso político, las transacciones ilícitas de los Morgan contribuyeron a sembrar el capital que, posteriormente, sería canalizado hacia la naciente industria bancaria. Resulta fundamental comprender cómo estas actividades de contrabando se entrelazaban con negocios de carácter más legítimo, que con el tiempo se transformarían en la célebre empresa J. P. Morgan. Esta dualidad inherente a su fortuna, con un pie en aguas de dudosa moralidad y el otro en prestigiosas instituciones financieras, permitió a los Morgan conservar su imagen pública, amalgamando el respeto de la alta sociedad con la formidable fuerza financiera que les otorgaba el capital obtenido por medios menos transparentes. Ahora, profundicemos en los pormenores de esta intrincada trama. Una investigación en los antiguos registros de embarques, como los del buque Etna, reconocido por sus operaciones comerciales en aquella época, o en los registros de comercio de Boston de la década de 1830, podría arrojar luz sobre las posibles conexiones con el comercio de opio. Si bien es complejo identificar los documentos exactos que proporcionarían pruebas concluyentes, la probabilidad de que los Morgan estuvieran implicados en el contrabando de opio durante sus primeros emprendimientos comerciales sigue siendo considerable. Estos registros, sepultados en los archivos de antiguas compañías navieras e instituciones financieras, podrían ser la pieza clave que falta para comprender cómo las ganancias de actividades comerciales ilícitas financiaron el ascenso de una de las familias bancarias más influyentes de los Estados Unidos. Este tipo de investigación guardaría similitud con las indagaciones sobre las prácticas comerciales de otras figuras históricas también involucradas en negocios turbios, como los Cabot y los Astor. Ambas estirpes, célebres por haber cimentado sus propias fortunas en el ámbito del transporte marítimo,
han sido asociadas con prácticas comerciales poco éticas, incluido el contrabando de opio. Ello subraya, de manera aún más contundente, el papel fundamental que esas ganancias desempeñaron en la creación de vastos imperios financieros. Para comprender plenamente esta dinámica de barcos de opio detrás de un imperio bancario, es imperativo situar estas primeras actividades comerciales en el contexto más amplio de la época. El siglo XIX fue un periodo de feroz competencia entre naciones y empresas. Imperios como el británico y el estadounidense, en particular, expandían su influencia por todo el orbe a través del comercio, a menudo a expensas de las naciones más vulnerables que hallaban a su paso. El comercio de opio constituyó una pieza central de esta expansión, con mercaderes británicos y comerciantes americanos enviando masivamente opio a China a cambio de valiosas mercancías como té, seda y porcelana. Era, sin duda, un negocio sumamente lucrativo, pero a su vez moralmente cuestionable, con consecuencias devastadoras para la población china, que quedó atrapada en el consumo de estas drogas adictivas. Numerosas familias acaudaladas estadounidenses de la época participaron en el comercio de opio, ya fuera de manera abierta o a través de intermediarios. Se cree que los Morgan, gracias a sus incipientes negocios de transporte marítimo, formaron parte de esta intrincada red. Si bien la participación directa de la familia Morgan en el comercio de opio no se encuentra profusamente documentada en las fuentes históricas existentes, persiste una considerable especulación sobre la existencia de, al menos, alguna conexión indirecta. Las afirmaciones que circulan en ciertos textos históricos sobre la formación de gigantescos cárteles de opio, aunque recurrentes, aún no han sido corroboradas con pruebas definitivas. No obstante, lo que sí resulta innegable es que las primeras familias mercantes americanas, incluidos los Morgan, no dudaban en incursionar en estos negocios para asegurar y expandir sus fortunas. Los documentos históricos de la época, tales como manifiestos de embarque y cartas personales, insinúan la existencia de estas conexiones más turbias, aunque rara vez ofrecen una confirmación explícita y total. Esta ambigüedad refleja la inherente falta de transparencia en asuntos de esta naturaleza en aquel periodo. Si analizamos con mayor detenimiento cómo esta estirpe logró alcanzar un dominio económico tan vasto, especialmente al considerar el contexto del comercio de opio, podemos comprender con mayor claridad que el formidable imperio bancario de J. P. Morgan se edificó sobre cimientos que trascendían los meros negocios financieros legítimos. Las ganancias obtenidas de negocios ilícitos como estos pudieron haber sido fácilmente canalizadas hacia empresas de mayor respetabilidad, incluyendo la creación de instituciones bancarias que, con el tiempo, moldearían el panorama financiero de América. El notable ascenso de Morgan, de un comercio colonial de modesta envergadura a convertirse en el fundador de una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, adquiere un sentido mucho más profundo cuando se considera cómo esas primeras ganancias pudieron haber contribuido decisivamente a la edificación de su legado bancario. De hecho, este patrón se observa de manera recurrente en muchas de las familias más acaudaladas de la era dorada. El capital derivado del comercio de opio, la trata de esclavos u otras actividades de dudosa moralidad, con frecuencia, sentó las bases para sus posteriores negocios legítimos y respetables. Además, resulta imposible ignorar el profundo impacto social y cultural que estas ganancias, obtenidas por medios cuestionables, ejercieron. J. P. Morgan, una figura que posteriormente se distinguiría por su generoso apoyo a las artes, por la adquisición de manuscritos raros y por la conformación de una vastísima colección de arte, no carecía de recursos para rodearse de las cosas más exquisitas de la vida. Las primeras conexiones de su familia con el comercio de opio contribuyeron a generar la fortuna que, en última instancia, le permitiría erigir la grandiosa biblioteca y Museo Morgan, un inconfundible símbolo de su legado cultural. Esta yuxtaposición, por un lado, de un banquero acaudalado con un refinado gusto por la cultura, y por otro, las posibles raíces ocultas de esa inmensa riqueza, añade una capa intrigante, aunque incómoda, a su ya complejo legado. Es crucial recordar que numerosas familias ricas de aquella época, especialmente aquellas involucradas en el comercio y el transporte marítimo, mantenían lazos profundos con el negocio del opio. La familia Cabot, por ejemplo, alcanzó notoriedad por las cuantiosas ganancias obtenidas del comercio de opio, que les permitieron forjar su propia fortuna. De manera similar, los Astor, quienes construyeron su imperio inicialmente con el comercio de pieles y posteriormente con bienes raíces, también se cree que estuvieron implicados en el negocio del opio en sus etapas iniciales.
Estas familias, al igual que los Morgan, no solo integraban una vastísima red financiera, sino que también desempeñaron un papel fundamental en la creación de la riqueza de los Estados Unidos. El hecho de que estas poderosas dinastías, que contribuyeron decisivamente a moldear el panorama de las finanzas y la cultura en Estados Unidos, se hayan edificado en numerosas ocasiones sobre las ganancias de negocios de naturaleza ilícita, plantea interrogantes fundamentales sobre la ética inherente a la acumulación de riqueza en aquella época. Al comenzar a ensamblar las piezas de la historia financiera de estas familias, se hace evidente que el comercio de opio no fue un mero detalle menor en el vertiginoso auge de la banca y la industria estadounidenses. Por el contrario, fue una pieza clave. El contrabando de opio hacia China, hábilmente disfrazado bajo la apariencia de comercio legítimo, contribuyó a financiar muchas de las instituciones que, con el tiempo, se convertirían en los motores propulsores de la economía estadounidense. Para los Morgan, esas tempranas ganancias derivadas del comercio de opio resultaron fundamentales para su transformación de modestos comerciantes coloniales a influyentes banqueros. Como hemos observado con familias como los Cabot y los Astor, la riqueza proveniente del comercio de opio con frecuencia sentó las bases para imperios financieros aún más vastos. Y aunque en muchas ocasiones estas conexiones se mantenían en estricto secreto, las historias de estas dinastías revelan una verdad fascinante, si bien incómoda, sobre la forma en que se edificaron la riqueza, el poder y la influencia en los albores del capitalismo estadounidense. La interrogante persiste: ¿cómo podemos reconciliar esta faceta oculta del ascenso de la familia Morgan con su legado más público y universalmente conocido? ¿Es posible valorar plenamente sus notables contribuciones culturales, como la biblioteca y el Museo Morgan, sin dejar de reconocer los orígenes menos claros de su vasta fortuna? Esta es una cuestión con la que la historia continúa lidiando, dado que el legado de estirpes como la Morgan se encuentra intrínsecamente entrelazado tanto con la grandeza como con profundas dudas morales. Si bien J. P. Morgan será recordado por sus monumentales aportes a la banca y la cultura estadounidenses, la sombra del temprano involucramiento de su familia en el comercio de opio aún persiste, sirviendo como un recordatorio constante de las bases complejas y, en ocasiones, incómodas sobre las que se edifican incluso las fortunas más resplandecientes. Imaginemos una fresca mañana de abril de 1912. La élite de Manhattan bullía de expectación ante la inminente travesía del RMS Titanic, el palacio flotante más grandioso jamás construido. Corría la voz de que el banquero más poderoso de la ciudad, John Pierpont Morgan, tenía previsto embarcar en primera clase, rodeado de todo el lujo imaginable. Había reservado una suntuosa suite con balcón privado, una categoría de alojamiento que solo el Napoleón de Wall Street podía permitirse. Sin embargo, en el último momento, Morgan eliminó su nombre de la lista de pasajeros, optando en cambio por prolongar su estancia en Francia para atender sus recientes adquisiciones de arte y, según el testimonio de sus allegados, someterse a un tratamiento en un spa debido a su deteriorada salud. Menos de un año después, fallecería. Pero este repentino cambio de planes, en aquel día de primavera, se convertiría en la semilla de una leyenda que se niega a extinguirse. Cuando el majestuoso Titanic se desvaneció bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril, arrastrando consigo a más de 1,500 almas, incluyendo a prominentes figuras como el rival social de Morgan, John Jacob Astor, el magnate minorista Isidore Strauss, y el heredero del cobre Benjamin Guggenheim, los rumores comenzaron a proliferar. ¿Acaso Morgan sabía que el transatlántico estaba condenado? ¿Habría capitalizado la tragedia para reducir el número de millonarios que percibía como obstáculos? Estos susurros, nacidos en las columnas de chismes de los periódicos, han perdurado a lo largo del tiempo. Reaparecen con la tenacidad del ave fénix a través de programas de radio, novelas populares de bajo coste y, más recientemente, mediante publicaciones virales en Internet que lo acusan de sabotaje directo. Los verificadores profesionales de hechos han refutado estas afirmaciones de manera reiterada, señalando la ausencia total de pruebas que sugieran que Morgan alterara el diseño del barco, su carga o la ruta establecida. Sin embargo, las teorías conspirativas demuestran una persistencia notable, especialmente cuando se entrelazan con egos inflados y muertes inesperadas. Parte de la fascinación de esta historia reside en la influencia menos visible de Morgan. Él era el arquitecto espiritual y el accionista mayoritario de la International Mercantile Marine Company, IMM, el gigantesco fideicomiso que controlaba la White Star Line y, por ende, al propio Titanic.
Durante la era progresista, los reformistas arremetían con vehemencia contra el monopolio ferroviario de Morgan, pero su dominio sobre el transporte transatlántico recibía considerablemente menos críticas. En la esfera privada, la IMM se encontraba sumida en una profunda espiral de deudas. En la esfera pública, sin embargo, la casa de Morgan proyectaba una confianza inquebrantable. Cuando la joya de la corona de la IMM se hundió, los precios de sus bonos se tambalearon, y la empresa se encaminó inexorablemente hacia la bancarrota en 1915, un colapso que los adversarios de Morgan celebraron posteriormente como una forma de justicia poética. Los historiadores económicos contemporáneos interpretan aquel naufragio como la primera ficha de dominó en la prolongada caída de la IMM, una herida que se agravaría aún más con el estallido de la Primera Guerra Mundial y el creciente escrutinio antimonopolio. No obstante, el escándalo de Teapot Dome, protagonizado por Edward Oeni, otro melodrama moral de la era dorada, ilustra la notoria diferencia en el tratamiento que la prensa podía dispensar a dos titanes financieros. Cuando los contratos petroleros secretos de Doheny en Elk Hills salieron a la luz en la década de 1920, su nombre inundó las primeras planas de los periódicos, y las audiencias del Senado lo convirtieron en sinónimo de corrupción generalizada. Morgan, en contraste, logró eludir ese nivel de exposición pública en relación con el Titanic. Los periodistas rara vez lo asociaban directamente con la IMM en los titulares principales. Un siglo después, los historiadores aún debaten si esta disparidad se debió a la astucia mediática de Morgan, a la inherente complejidad de las finanzas marítimas, o simplemente a que la atención del público se concentró más en la magnitud de la tragedia misma que en los intereses financieros subyacentes. Para quienes disfrutan del trabajo detectivesco, el rastro documental en los archivos está profusamente sembrado de pistas. Actas de las reuniones de la junta directiva de la IMM, listas de pasajeros que aún se conservan, declaraciones de aduana relativas al cargamento de arte de Morgan y telegramas intercambiados entre el hotel del banquero en París y su oficina en Nueva York. Los investigadores que buscan una prueba contundente se centran meticulosamente en la cronología de los acontecimientos. Morgan, si bien estaba programado para embarcar el 10 de abril, había adelantado su reserva con más de una semana de antelación debido a rumores periodísticos sobre una posible ley francesa de exportación que podría haber retenido obras de arte estadounidenses en suelo europeo. Expertos en la historia del Titanic, como George Baydon Lynch, señalan que esta ley nunca se materializó, pero el rumor se alinea perfectamente con la conocida devoción de toda la vida de Morgan por las pinturas de los maestros antiguos. Existe otro motivo plausible para su ausencia. A sus 75 años, Morgan se encontraba debilitado, padecía de intensos dolores de cabeza y sufría infecciones nasales crónicas, por lo que es perfectamente posible que simplemente siguiera las indicaciones de su médico de descansar. Aún así, la cultura de las conspiraciones se nutre de las coincidencias, y Morgan les proporcionó abundancia de ellas. Astor, Guggenheim y Strauss, tres individuos con la vasta fortuna necesaria para financiar imperios que podrían haber rivalizado con el suyo, fallecieron trágicamente en el naufragio. Ese dato, tan contundente, alimenta la persistente idea de un complot orquestado, guardando un inquietante parecido con el drama Plantagenet conocido como Los Príncipes en la Torre, donde dos herederos reales desaparecieron misteriosamente en 1483, poco después de que su tío, Ricardo III, se apoderara del trono inglés. Cada nueva generación redescubre este enigma medieval. De hecho, el año pasado, el hallazgo de una cadena de oro recién encontrada y vinculada a Eduardo V reavivó el debate sobre si los jóvenes fueron realmente asesinados o si lograron sobrevivir bajo identidades ocultas. El mito del Titanic, por tanto, refleja este esquema atemporal, eliminar los obstáculos para heredar el futuro. Las finanzas modernas, a su vez, presentan su propio y peculiar corolario. En 2018, Matthew Mellon, bisnieto del magnate Andrew Mellon, falleció súbitamente en un exclusivo resort mexicano, mientras, según se rumoreaba, poseía las claves de cientos de millones de dólares en criptomonedas, un conocimiento exclusivo suyo. Cineastas que elaboraron un documental sobre este caso lo denominaron un misterio cripto, dado que la fortuna sencillamente se desvaneció, desencadenando demandas legales y una profusión de teorías conspirativas en Internet. Al igual que Morgan, Mellon amalgamaba la alta sociedad, una vasta fortuna y una tecnología que pocos lograban comprender plenamente. Y, de manera similar a Morgan,
su inesperado fallecimiento se convirtió en un lienzo en blanco donde los detectives de sofá plasmaron teorías intrincadas y rebuscadas. Pero, ¿realmente J.P. Morgan hundió a sus rivales? La teoría del sabotaje suele fundamentarse en tres argumentos principales. En primer lugar, se afirma que sus acciones en la IMM le garantizaban una compensación financiera colosal en caso de que el Titanic se hundiera. No obstante, el seguro marítimo de la época estaba diseñado primordialmente para la reparación de buques, no para enriquecer a sus propietarios en caso de siniestro. Además, los documentos internos de la IMM revelan que la póliza apenas cubría los costos de construcción, lejos de generar ganancias significativas. En segundo lugar, los críticos señalan presuntos compromisos en el diseño del barco, como la cantidad insuficiente de botes salvavidas o la supuesta mala calidad de los remaches, como prueba de un complot. Sin embargo, en realidad, estas decisiones se debieron a recortes de gastos y a lagunas regulatorias comunes en las líneas marítimas rivales de la época. En tercer lugar, los teóricos de la conspiración sostienen que Morgan colaboró en la elaboración del Plan Aldrich, un proyecto para establecer un banco central en Estados Unidos, y afirman que John Jacob Astor se oponía vehementemente a esta iniciativa. Sin embargo, en los papeles privados de Astor no existe evidencia alguna de un ataque a dicha idea. En 1911, Astor dedicó su tiempo a la remodelación de su hotel en la Quinta Avenida, no a la campaña contra la reforma monetaria. Mientras tanto, las pruebas sólidas que apuntan a la inocencia son sencillas, pero contundentes. El boleto cancelado de Morgan figura en el registro de White Star semanas antes de la zarpada del buque. No se registraron telegramas urgentes instando al capitán a acelerar la marcha a través de campos de icebergs. Ningún manifiesto de carga revela la presencia de dinamita ni de dispositivos de sabotaje. Los registros inalámbricos del RMS Carpathia, meticulosamente conservados, muestran comunicaciones de rutina hasta la fatídica noche del impacto. Y tras el desastre, Morgan contribuyó con dinero, no con celebraciones, a los fondos de ayuda, financiando audiencias improvisadas que, a la postre, endurecieron las leyes de seguridad marítima bajo la nueva Convención SOLAS. Entonces, ¿por qué persiste la leyenda? En parte, porque Morgan encarna la ambigüedad moral inherente a las altas finanzas. Salvó al Tesoro de los Estados Unidos durante la crisis de 1907, pero también generó indignación por ejercer un poder cuasi gubernamental sin control democrático alguno. Una indignación que, irónicamente, contribuyó a impulsar la creación de la Reserva Federal en 1913. Cuando una figura tan polarizadora se libra de una catástrofe que ciega la vida de sus pares, la mente humana tiende a buscar patrones. Demasiado conveniente para ser una mera casualidad, murmuramos, olvidando que, con frecuencia, el azar prevalece sobre el diseño. Las redes sociales contemporáneas amplifican exponencialmente este instinto. Un solo meme puede alcanzar a millones de personas antes de que los historiadores siquiera enciendan sus computadoras. Analistas de Reuters monitorean estos brotes de desinformación en tiempo real, calificando la historia del sabotaje al Titanic como infundada y señalando que sus picos de viralidad suelen coincidir con los aniversarios del naufragio y las repeticiones de la película. La viuda de Astor, Madeleine, quien estaba embarazada y tenía apenas 19 años en el momento de la tragedia, se convirtió en un símbolo viviente tanto de la pérdida como de la resistencia. Heredó aproximadamente $5 millones, además de una anualidad cuyo valor se disparó con la inflación provocada por la guerra. La hija de Guggenheim, Peggy, se convertiría más tarde en una figura crucial del movimiento de arte moderno, coleccionando obras de artistas como Jackson Pollock y organizando influyentes salones en Venecia. La familia Strauss, por su parte, realizó generosas donaciones a hospitales y escuelas. Irónicamente, la descendencia de Morgan no gozó de ese mismo brillo romántico. Cuando falleció en un hotel de Roma, el 31 de marzo de 1913, la Bolsa de Nueva York permaneció cerrada hasta el mediodía en señal de luto. Sin embargo, los obituarios y homenajes en los periódicos se vieron moderados por las críticas de los reformistas progresistas, quienes lo culpaban por los abusos monopolísticos. Su cuerpo fue repatriado en silencio, y se rumoreaba que su rostro estaba permanentemente marcado por años de rosácea crónica, una aflicción que, según los sensacionalistas, demostraba que ni siquiera los emperadores del dinero podían comprar la salud. En el ámbito empresarial, la IMM continuó su inestable trayectoria.
No cumplió con el pago de sus bonos en 1914, entró en una especie de administración amigable, salió de esa situación en 1916 y finalmente se transformó en United States Lines, antes de declararse en quiebra definitiva en 1986. Los historiadores que han examinado las cuentas de la IMM no han encontrado evidencia alguna de ganancias claras derivadas de la pérdida del Titanic. Por el contrario, solo se registraron costos crecientes, una disminución en la demanda de pasajeros y la implacable competencia de los buques más veloces de Cunard. La tragedia que supuestamente enriqueció a Morgan, en realidad, aceleró el declive de su imperio marítimo. Permítanme ahora relatarles una historia que podría parecer un capítulo oculto de un antiguo drama financiero, pero que es, en su totalidad, real. Imaginemos el inicio del siglo XX. Wall Street bullía de rumores, y todos se encontraban en la búsqueda de la próxima gran oportunidad. De repente, en 1907, la bolsa de valores sufrió un desplome catastrófico, y los bancos comenzaron a caer como fichas de dominó. La población se precipitaba a retirar sus ahorros. Los chismes volaban por doquier, como confeti en un desfile, y nadie sabía qué institución sería la siguiente en colapsar. En medio de este caos generalizado, emerge nada menos que John Pierpont Morgan, más conocido como J.P. Morgan, uno de los banqueros más poderosos en toda la historia de los Estados Unidos. Según el New York Times, Morgan orquestó un rescate de proporciones colosales que, en última instancia, salvó a Wall Street de un colapso total. Pero aquí radica la sorprendente vuelta de tuerca: mientras asumía el papel de héroe, también adquiría activos en dificultades a precios de ganga. Es entonces cuando surge la ineludible pregunta: ¿fue este un acto desinteresado de un salvador moderno, o, por el contrario, un movimiento oportunista diseñado para engrosar aún más su fortuna personal? Si esta interrogante le acelera el pulso, sepa que no está solo. Historiadores, periodistas y curiosos han estado debatiéndola durante décadas. Las versiones oficiales sostienen que la intervención de Morgan fue un punto de inflexión crucial para aplacar el pánico de 1907. La nación se encontraba al borde del abismo bajo una presión financiera insostenible, y Morgan emergió con promesas firmes, inyecciones masivas de capital y una especie de presión ejercida tras bambalinas para que los bancos, las compañías fiduciarias y, en realidad, cualquier actor relevante con influencia en el ámbito financiero, hicieran todo lo necesario para evitar el colapso total. A primera vista, aquello se percibía como un acto de liderazgo verdaderamente asombroso, que algunos incluso han calificado de patriotismo. Sin embargo, en las sombras, como una figura velada en un callejón oscuro, se gestaban acuerdos secretos. El New York Times los menciona de forma discreta, los historiadores los citan en artículos académicos, y diversos blogs y páginas web insinúan cómo Morgan supuestamente se benefició al adquirir activos por precios irrisorios. Ciertamente, logró salvar el sistema financiero a corto plazo, pero al hacerlo, también se volvió más acaudalado que nunca. Una situación que guarda cierta semejanza con aquellos célebres sobornos que observamos en el califato omeya, donde los líderes tribales recibían lujosos obsequios o cuantiosas sumas de dinero para mantener la estabilidad de las alianzas. Podría parecer exagerado comparar a un gigante de las finanzas estadounidenses con esos sobornos tribales medievales. Sin embargo, el principio subyacente, arguirían algunos, no difiere sustancialmente: engrasar algunas manos, reordenar sutilmente las estructuras de poder y, en última instancia, salir victorioso. Hablando de estructuras de poder, incorporemos otra pieza clave en este complejo rompecabezas: la Reserva Federal. Es probable que sepa que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, fue establecida oficialmente en 1913, apenas unos años después de la crisis. No es casualidad que la crisis de 1907 sea frecuentemente citada como el principal catalizador de su creación. Según fuentes tan autorizadas como Wikipedia y medios de comunicación confiables como el Washington Post y Business Insider, la crisis de 1907 expuso dramáticamente las profundas deficiencias estructurales del sistema bancario estadounidense. No existía una autoridad central capaz de inyectar liquidez de emergencia o de intervenir de manera decisiva para evitar la quiebra en cascada de los bancos pequeños. La narrativa tradicional sostiene que, cuando Morgan y un selecto grupo de financieros privados lograron contener la crisis, el Congreso tomó conciencia de la vulnerabilidad del sistema.
Los líderes comprendieron que depender de la iniciativa de un único banquero poderoso para estabilizar la economía nacional no constituía un plan sostenible a largo plazo. Por esta razón, en 1913 se promulgó la Ley de la Reserva Federal, con el fin de establecer una red de seguridad financiera más organizada y robusta. Sin embargo, tras esa versión oficial subyace una pregunta crucial: ¿acaso las negociaciones de Morgan, sus esfuerzos por adquirir activos a precios de ganga, no fueron precisamente la viva ilustración de la imperiosa necesidad de una estructura pública centralizada, en lugar de dejar el destino de la economía a la buena voluntad de un solo individuo? Si profundizamos un poco más en este drama financiero, descubriremos una miríada de historias secundarias. Se relata que el pánico se desató cuando F. Augustus Heinze intentó acaparar las acciones de United Copper Company. Al fracasar este audaz plan, el pánico se propagó rápidamente a los bancos vinculados con Heinze. En poco tiempo, los depositantes perdieron la confianza en varias instituciones bancarias, lo que desencadenó masivas corridas bancarias. Morgan, ejerciendo el liderazgo de facto del sector financiero estadounidense, comenzó a organizar reuniones a puerta cerrada. Sí, literalmente encerraba a los presidentes de los bancos en su famosa biblioteca hasta que aceptaban ciertas condiciones para los rescates. Sin embargo, según algunas investigaciones y referencias halladas en los archivos del New York Times, Morgan también estaba activamente buscando oportunidades en el mundo financiero que, en circunstancias normales, no le habrían resultado tan accesibles ni económicas. Recordemos aquellos momentos en la historia en que los que detentan el poder se aprovechan estratégicamente del caos. Pensemos en la monarquía de los Habsburgo, célebre por emplear sobornos y acuerdos electorales para expandir su poder, o en la forma en que Andrew Carnegie actuó durante la huelga de Olmsted. Mientras algunos lo ven como un héroe que generó empleo, otros lo perciben como un individuo que aplastó un movimiento obrero y capitalizó los acontecimientos para fortalecer su imperio. Lo que se relata sobre Morgan obteniendo beneficios quizás no sea exactamente idéntico, pero el patrón subyacente es innegable. En tiempos de crisis, una figura bien posicionada tiene la capacidad de reescribir las reglas y moldear los acontecimientos subsiguientes a su favor. Por esta razón, algunos historiadores se refieren a este episodio como el rescate que forjó una fortuna. Esta frase encapsula la idea de que Morgan no solo logró estabilizar la economía, sino que también engrosó considerablemente sus propios bolsillos. Tanto críticos como escépticos han señalado que, si uno se encuentra en una posición de imponer condiciones, puede, en la práctica, manipular el resultado a su favor. Se argumenta que Morgan exigió ciertos ofrecimientos de acciones preferenciales a cambio de proporcionar liquidez. Otros comentaristas sugieren que los acuerdos fueron de naturaleza más indirecta. Por ejemplo, al intervenir para salvar a la Trust Company of America, Morgan detentaba la autoridad para decidir quién recibiría los fondos de rescate y bajo qué condiciones específicas. Anteriormente, los fideicomisos y los bancos carecían de poder de negociación debido a su desesperada necesidad de capital. Se dice que las condiciones impuestas por Morgan se convirtieron en la única tabla de salvación en un mar de oportunidades que se hundían. Imagine encontrarse en un desierto, agonizando de sed, y que la única persona con acceso al agua sea también quien establece el precio. Y ese precio puede ser superior a lo que jamás se pagaría en circunstancias normales. Por supuesto, existen comentaristas que disienten con la idea de que Morgan estuviera obteniendo beneficios de forma activa. Argumentarán que su intervención fue imperativa, pues nadie más poseía la capacidad de actuar. Mencionarán los frenéticos días de octubre de 1907, la inminencia de un colapso total para el país, y subrayarán que, al final, Morgan emergió de aquella situación con su reputación mermada por las acusaciones de manipulación. Algunos sugieren que, si su único objetivo hubiera sido la acumulación de riqueza, tal vez él mismo habría provocado el pánico desde un principio. Pero aquí reside la complejidad del asunto. Si existen clamores y rumores que circulan en ciertos blogs o artículos menos conocidos. El texto original menciona que, tras el pánico cero, Morgan no solo se aprovechó del caos, sino que quizás incluso avivó el fuego para acelerar su curso. No obstante, la nota original nos advierte que las acusaciones de un pánico deliberadamente orquestado carecen de pruebas. De hecho, los historiadores no han hallado evidencia clara de que Morgan fuera el causante del colapso.
Lo más probable es que la corrida bancaria fuera una consecuencia de eventos previos, y Morgan actuó de manera estratégica una vez que la situación comenzó a desmoronarse. De todos modos, se acepta ampliamente, incluso por los historiadores más conservadores, que los tratos secretos de Morgan se llevaron a cabo de forma discreta y clandestina. No es como si hubiera convocado una conferencia de prensa pública para anunciar, oigan, ¿saben qué? Voy a adquirir estos activos a precios de ganga mientras todos ustedes están sumidos en la desesperación. Por esta razón, este episodio evoca reminiscencias de antiguas maniobras políticas, como los sobornos empleados por la dinastía Omeya para mantener a las tribus rivales bajo control, o la forma en que, según se dice, los Habsburgo utilizaban incentivos económicos para administrar diversos territorios en Europa. En todos estos casos, el dinero cambió de manos de manera discreta. Se aseguraron alianzas y, una vez que la situación se calmó, un selecto grupo de personas o familias prominentes quedaron en la cima. Ahora, profundicemos un poco más en la noción de aprovecharse para obtener ganancias. Según diversos artículos académicos y la propia Wikipedia, este término suele referirse a la obtención de una ganancia exagerada, particularmente en tiempos de crisis o dificultades económicas, capitalizando la escasez o las situaciones de monopolio. La crisis del pánico de 1907 fue, precisamente, una situación de esa índole. Los bancos estaban colapsando, las compañías fiduciarias perdían clientes a un ritmo vertiginoso y todo el sistema parecía al borde del abismo. Si uno era un magnate financiero como Morgan, con suficiente capital disponible, en teoría, podía imponer condiciones que en circunstancias normales nadie habría aceptado. Esencialmente, podía establecer el precio que deseara. Es precisamente por esta razón que algunos expertos o críticos lo tildan de aprovechamiento. Sin embargo, para los defensores de Morgan, aquello era simplemente un ejemplo clásico de la ley de oferta y demanda. Él era el único actor en el juego, argumentan, por lo que era lógico que pudiera exigir un precio más elevado por su ayuda. Curiosamente, este tipo de situación no es exclusiva del mundo bancario. El texto original hace referencia al encubrimiento de Homestead, por parte de Carnegie. Andrew Carnegie, otro gigante de la era dorada, se enfrentó a la célebre huelga de Homestead en 1892 en su planta siderúrgica cerca de Pittsburgh. En público, Carnegie se presentaba como un industrial benévolo, construyendo bibliotecas y promoviendo la filantropía. Pero tras bambalinas, muchos historiadores sostienen que Carnegie aprobó tácticas implacables para desmantelar los sindicatos y manipuló la narrativa histórica con el fin de mantener el control de la industria, lo que, en última instancia, le permitió consolidar una posición aún más dominante en el mercado del acero. Esto guarda una notable similitud con las acciones de J. P. Morgan en 1907, quien asumió el papel de salvador mientras, en secreto, cerraba acuerdos ventajosos. En ambos casos, nos encontramos con figuras de magnitud épica que moldearon la industria y las finanzas de los Estados Unidos, construyendo narrativas de heroísmo que, en ocasiones, velaban las tácticas más implacables empleadas tras bambalinas. A esto se suma el precedente de los sobornos electorales de los Habsburgo. La dinastía Habsburgo, que gobernó vastas regiones de Europa durante siglos, era célebre por sus matrimonios estratégicos y sus acuerdos políticos. Numerosos historiadores, incluyendo algunos que han contribuido a Wikipedia y a trabajos académicos especializados, señalan que la familia solía emplear dinero o la promesa de tierras para influir en señores locales, e incluso en provincias enteras, con el fin de asegurar su lealtad. Ya sea en el Sacro Imperio Romano Germánico o en los dominios austrohúngaros, los Habsburgo eran conocidos por forjar alianzas que les reportaban beneficios y les permitían mantenerse en el poder generación tras generación. Ahora bien, es probable que se pregunte, ¿qué relación guarda esto con Morgan? Pues, el texto original establece esta comparación para ilustrar cómo individuos o familias que ostentan el poder pueden capitalizar las crisis, o al menos aprovecharse de las circunstancias, para acumular aún más poder y riqueza. Del mismo modo que los Habsburgo idearon formas de mantener sus dominios bajo control, Morgan encontró la manera de expandir su imperio financiero en medio de una profunda crisis. En resumen, la trascendencia de los acuerdos de Morgan y la razón por la que a este episodio se le denomina el rescate que forjó una fortuna, radica en que constituye un ejemplo histórico paradigmático del capitalismo de crisis.
Un actor influyente identifica una situación de inestabilidad y actúa para estabilizarla de maneras que, simultáneamente, fortalecen su propia posición. En este contexto, la palabra aprovecharse adquiere un significado profundo. El tema del secretismo es abordado desde el texto original, lo que implica que existen pruebas sólidas de que Morgan, en efecto, obtuvo una ganancia considerable. Donde los historiadores y expertos no alcanzan un consenso es en determinar si todo el plan fue meticulosamente diseñado de antemano o si simplemente fue un conjunto de decisiones oportunistas tomadas sobre la marcha. Algunos acusan a Morgan de haber orquestado todo desde las sombras. Otros, sin embargo, consideran que eso es llevar la teoría de la conspiración a un extremo excesivo. Pero casi todos coinciden en que estas negociaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada y que los detalles solo emergieron a la luz pública de forma gradual, a cuentagotas. ¿Alguna vez ha escuchado la historia de cómo J.P. Morgan Jr., el hijo del legendario banquero Jean-Pierre Morgan, supuestamente mantuvo una fachada de neutralidad durante la Primera Guerra Mundial mientras, en secreto, apoyaba a los aliados con miles de millones de dólares? Es el tipo de relato que amalgama intrigas internacionales, inmensas fortunas y transacciones de dudosa transparencia de una manera que prácticamente obliga a prestar atención. Según los pormenorizados relatos de La Casa de Morgan, una crónica exhaustiva de la dinastía, J.P. Morgan Jr. facilitó aproximadamente 3.000 millones de dólares en préstamos a las potencias aliadas. Y esa cifra es apenas la punta del iceberg. Cuanto más se profundiza, más evidente se torna que sus operaciones giraban en torno a envíos masivos de armas y contratos estratégicos, todo ello mientras él mantenía públicamente una postura de neutralidad. ¿Suena increíble? Pues, como en numerosos otros episodios de la historia, la verdad suele encontrarse ante nuestros ojos, hábilmente velada bajo capas de narrativas cuidadosamente elaboradas. Concibámoslo como un espectáculo tan pulcramente orquestado que logró convencer, desde los legisladores en Washington hasta el ciudadano común, de que el Imperio Morgan era, sencillamente, un honesto gigante financiero que cumplía con su parte para mantener a flote la economía mundial. Sin embargo, tras esa fachada, astutamente oculta para evadir el escrutinio de los Estados Unidos, algunos sostienen que operaba una maquinaria que obtenía cuantiosas ganancias del esfuerzo bélico. Para comprenderlo mejor, primero establezcamos el contexto. El año es 1914. Europa se ve sumida en una vorágine tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, marcando el inicio de la Gran Guerra. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos intentó, en un principio, mantenerse al margen del conflicto. El presidente Woodrow Wilson incluso emitió proclamaciones para reforzar esta postura de neutralidad. En la esfera pública, J.P. Morgan Jr. manifestó su apoyo a esta política. Pero en privado, la Casa Morgan se estaba posicionando estratégicamente para convertirse en el principal suscriptor y agente comprador de los gobiernos británico y francés. Según diversas fuentes históricas, incluyendo registros militares británicos y periódicos contemporáneos como el New York Times y The Guardian, el imperio bancario de Morgan facilitó transacciones de magnitudes colosales, que involucraban municiones, suministros y otros materiales bélicos de crucial importancia. Visualicemos buques de guerra cruzando el Atlántico, cargados con todo tipo de pertrechos, desde rifles hasta proyectiles de artillería pesada, todo ello financiado o gestionado, en parte, por los Morgan. Ahora bien, ¿cómo se mantiene una operación de tal magnitud en secreto? Es aquí donde entra en juego la noción de una fachada. La historia oficial, al menos en sus primeras etapas, era que Morgan simplemente realizaba negocios financieros legítimos. La Casa Morgan, como institución financiera global, mantenía clientes en todo el mundo, incluso en naciones que posteriormente se convertirían en potencias aliadas. Sin embargo, tras bambalinas, se tejía una intrincada red de conversaciones secretas, telegramas cifrados y transacciones meticulosamente planeadas. Si atendemos a las fuentes más críticas, Morgan y sus socios se esforzaron arduamente para que estos acuerdos no ocuparan las primeras planas en el ámbito nacional, temiendo provocar la indignación de los ciudadanos estadounidenses, quienes estaban firmemente convencidos de que el país debía mantenerse al margen de la masacre europea. Piénselo como un mago en el escenario que distrae a la audiencia con una mano, mientras la otra ejecuta el verdadero truco.
Algunos comentaristas modernos trazan paralelismos entre la supuesta neutralidad de Morgan y las conocidas simpatías nazis de William Randolph Hearst antes y durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. De manera similar a como Hearst mantenía ciertas opiniones fuera de sus publicaciones principales para evitar la reacción negativa del público, se dice que Morgan se presentaba como un banquero dispuesto a hacer negocios con todos, aunque en la práctica brindaba un apoyo sustancial a Gran Bretaña y Francia. Si esto le parece una exageración, recuerde que las grandes fortunas y el poder considerable suelen moverse de formas que mantienen a la mayoría de la gente en la ignorancia hasta mucho tiempo después. De hecho, al examinar documentos, cartas e incluso diarios de esa época, algunos meticulosamente analizados por historiadores y archivados en lugares como la Biblioteca del Congreso, se observa que la participación de J. P. Morgan Jr. trascendía con creces las operaciones bancarias convencionales. Para comprender cabalmente la magnitud de esos 3.000 millones de dólares, es imperativo considerar lo que esa cantidad representaba a mediados de la década de 1910. Fue una cifra astronómica, que superaba con creces los presupuestos gubernamentales típicos de la época. Según análisis económicos y calculadoras de inflación, esos 3.000 millones de dólares de entonces podrían equivaler a decenas de miles de millones en la moneda actual. Para Gran Bretaña y Francia, que se encontraban desesperadas por obtener suministros y financiación para mantener sus máquinas de guerra en pleno funcionamiento, la ayuda de Morgan representó un salvavidas crucial. Y para Morgan, cada nuevo préstamo o acuerdo de armas significaba cuantiosas ganancias, jugosas comisiones y el tipo de influencia que solo florece exponencialmente en tiempos de crisis. Esta dinámica, en la que financieros privados obtenían provecho de conflictos globales, no era, por supuesto, una novedad, pero rara vez se había ejecutado a una escala tan vasta y con una fachada tan convincente de negación plausible. Si busca una auténtica historia de detectives, intente seguir el rastro de los documentos. Los historiadores han dedicado décadas a revisar los archivos del Ministerio de Guerra británico, así como contratos y listas de embarque, para reconstruir el panorama completo de la operación de Morgan. Muchos de estos documentos se encuentran resguardados en archivos de Londres, París y Washington D.C. Estos documentos explican cómo ciertos bancos, liderados por J. P. Morgan y CEO, gestionaron importantes emisiones de bonos para las potencias aliadas. En esencia, Morgan facilitó la venta de bonos británicos y franceses a inversores estadounidenses, recaudando así fondos que luego se utilizaban para adquirir armamento, alimentos y materias primas de fabricantes en los Estados Unidos. Aunque toda la operación era técnicamente legal, la cuestión moral sigue siendo de una importancia considerable. ¿Se trataba realmente de un comportamiento neutral, o Morgan, sin hacer demasiado ruido, estaba impulsando a Estados Unidos a entrar en la guerra del lado de los aliados? Ciertamente, América ingresó en el conflicto en 1917. Para ese momento, Morgan y sus socios ya habían establecido lazos financieros sumamente robustos con Gran Bretaña y Francia. Algunos argumentan que los propios préstamos generaron un interés inherente para que Estados Unidos deseara una victoria aliada. Después de todo, si los aliados hubieran sido derrotados, las posibilidades de que pagaran esas enormes deudas habrían desaparecido. Según la opinión de algunos críticos directos, incluyendo a ciertos blogueros e historiadores financieros que han publicado artículos en línea, Morgan ya había apostado por los aliados mucho antes de que el gobierno de Estados Unidos oficializara su entrada en la contienda. Esa apuesta resultó ser un éxito rotundo cuando los aliados finalmente prevalecieron. Y aunque poseemos una abundancia de documentos que revelan cómo se gestaron esos acuerdos, aún persisten dudas sobre cuánto se embolsó realmente Morgan. Las estimaciones varían considerablemente, pero no cabe la menor duda de que fue una ganancia colosal, que probablemente lo hizo mucho más acaudalado. Una de las notas originales sobre los acuerdos secretos de armas de J. P. Morgan Jr. sugiere investigar los contratos de préstamo de Morgan y los registros de guerra británicos para hallar los detalles más específicos. De hecho, cuanto más se revisan estos contratos, más frecuentes se vuelven las referencias a comisiones, honorarios y ganancias por suscripción. Todo esto evoca a otros grandes negocios de la historia, como los sobornos de Edward L. Doheny en México, un escándalo que sacudió tanto a la industria petrolera como al gobierno de Estados Unidos a principios del siglo XX. Doheny, al igual que Morgan, procuró mantener ocultos ciertos aspectos de sus transacciones,
entrelazando conexiones políticas e influencias económicas para asegurar tratos favorables en México. También nos recuerda la purga de los caballeros templarios en 1307 por parte de la monarquía capeta, donde muchos historiadores sugieren que el rey Felipe IV, adeudando cuantiosas sumas a los templarios, orquestó su aniquilación para eludir la obligación de pago. En todos estos casos, observamos un patrón recurrente: individuos o instituciones poderosas aprovechan o incluso precipitan una crisis, o al menos una situación de alto riesgo, para luego maniobrar en las sombras con el fin de proteger o incrementar su fortuna. La participación de Morgan en la Primera Guerra Mundial ha sido presentada como uno de esos casos emblemáticos, en los que el profiterín de guerra se mantenía oculto. No obstante, afirmar que los ocultaba podría ser una ligera exageración si se considera la perspectiva de la época. Es posible que Morgan considerara sus negocios como una práctica bancaria estándar, algo que cualquier financiero robusto haría en tiempos de conflicto internacional. Sin embargo, los historiadores señalan los pasos deliberados que se tomaron para minimizar o encubrir la verdadera magnitud de su participación, especialmente en lo que respecta al grado en que estos acuerdos pudieron haber influido en la percepción del público estadounidense sobre la guerra. En los periódicos de la época, apenas se encuentran indicios del vasto apoyo financiero que Morgan brindó a los aliados. La verdadera historia, el intrincado flujo de capital y la adquisición de armamento, emergió con mayor claridad una vez finalizada la guerra, cuando ciertos documentos comenzaron a salir a la luz. Durante el periodo de entreguerras, el Senado de los Estados Unidos incluso inició investigaciones sobre los llamados mercaderes de la muerte, un término peyorativo empleado para referirse a los traficantes de armas y banqueros que se enriquecieron desmesuradamente durante la Primera Guerra Mundial. Aunque J. P. Morgan Jr. fue interrogado, las investigaciones nunca derivaron en consecuencias legales, pero sí pusieron de manifiesto las enormes ganancias que las instituciones financieras obtuvieron de las transacciones bélicas. Claro está, en los años posteriores a la guerra, surgieron rumores sensacionalistas. Algunas publicaciones, denominadas exposts, en la nota original, sugerían que Morgan y sus allegados impulsaron a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial para obtener beneficios personales. Según esa nota, tales afirmaciones son especulativas y exageran la magnitud de la influencia de Morgan en la política nacional. Aunque no cabe duda de que el Imperio Morgan albergaba un considerable interés financiero en el triunfo de los aliados, los historiadores están divididos en cuanto a si Morgan realmente presionó al gobierno para que abandonara su política de neutralidad. Los registros oficiales y los diarios de la administración Wilson no muestran pruebas claras de manipulación directa, aunque podría argumentarse que el cúmulo de enredos financieros hacía que la intervención de Estados Unidos fuera más probable. Sin embargo, esto no prueba necesariamente una gran conspiración. Podría ser, simplemente, un ejemplo de cómo los intereses privados influyen en la política pública de maneras sutiles. Un patrón que se repite a lo largo de la historia. Y en esta misma línea, pasamos a Anne Morgan, la hija del legendario titán financiero John Pierpont Morgan, y su supuesto romance con Elsie de Wolfe, una decoradora de interiores sumamente influyente, célebre por transformar residencias en auténticas obras de arte glamurosas. Aunque nada se ha probado con certeza y todo sigue siendo pura especulación, estas historias han cautivado la imaginación de historiadores, aficionados al chismorreo y comentaristas sociales por igual. Hoy les propongo un viaje imaginativo que entrelace cada detalle conocido sobre esta posible relación, por nimio que parezca. La intención es despertar su curiosidad y narrar una historia que, muy probablemente, circuló de forma discreta entre la brillante élite de Nueva York hace más de un siglo. Anne Morgan, nacida en 1873, no era una figura cualquiera. Como hija de J. P. Morgan, uno de los banqueros más poderosos de la historia, reconocido por haber ayudado a moldear la economía estadounidense, Anne vino al mundo en el seno de un privilegio casi inimaginable. Pero, al mismo tiempo, era una mujer con sus propias convicciones y una marcada independencia. Los reportes periodísticos de la época, junto con detalles biográficos hallados en referencias como la Biblioteca Morgan, los archivos del museo y blogs académicos, la describen como alguien dotada de una mente aguda y un espíritu filantrópico. Apoyaba causas que, en aquel entonces, se consideraban avanzadas y, en algunos casos, incluso radicales para una mujer de su posición social. Por ejemplo,
estuvo profundamente involucrada en la reforma laboral, abogando por mejores condiciones para las mujeres trabajadoras, especialmente aquellas empleadas en fábricas. Asimismo, contribuyó significativamente a los esfuerzos humanitarios en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Gran parte de esta labor está documentada en diversos registros históricos, incluyendo cartas, archivos de organizaciones y diarios personales de sus colaboradores. Por otro lado, Elsie de Wolfe encarnaba una nueva ola de creatividad y estilo en su propio derecho. Frecuentemente citada como la primera decoradora de interiores femenina de los Estados Unidos, Elsie de Wolfe era una socialité por derecho propio y, años más tarde, se convertiría en Lady Mendel tras su matrimonio con Sir Charles Mendel. En relatos que se encuentran en blogs especializados en diseño, Wikipedia y las memorias de algunos de sus contemporáneos, Elsie es retratada como una persona vibrante, reconocida por su talento para el diseño elegante y por la organización de suntuosas fiestas donde convergían artistas, escritores y miembros de la aristocracia. Elsie no tenía dificultad alguna para mezclarse con la alta sociedad, y su innata habilidad para cautivar a los clientes la catapultó a la cima del mundo de la decoración de interiores. En una época en que las mujeres en los negocios enfrentaban innumerables obstáculos, ella introdujo un estilo fresco y ligero que muchos percibieron como un bienvenido antídoto contra los interiores oscuros y recargados característicos del estilo victoriano predominante. Las revistas y periódicos de principios del siglo XX solían mencionar su nombre junto al de otros grandes referentes de la época. En medio de ese torbellino de riqueza, filantropía y el constante murmullo de los chismes de la alta sociedad, comenzaron a circular rumores de que Anne Morgan y Elsie de Wolfe compartían un vínculo que iba más allá de una simple amistad. Aunque nunca se ha encontrado una confirmación directa de esta relación, han surgido indicios de tal especulación en publicaciones como la revista Smithsonian y otros medios reconocidos. Estas fuentes sugieren que cartas o diarios personales podrían contener un lenguaje cifrado o matices afectuosos, insinuando la existencia de un vínculo romántico. De hecho, durante mucho tiempo, tanto historiadores como investigadores aficionados se han interrogado sobre la frecuencia de sus encuentros y la aparente intensidad de su compañía. En aquella época, las relaciones entre personas del mismo sexo no solo eran vistas con desaprobación social, sino que también podían devastar la reputación pública y comprometer gravemente las iniciativas filantrópicas de una persona. Por lo tanto, si Anne y Elsie realmente compartían un vínculo romántico, es fácil imaginar que tanto sus respectivas familias, y especialmente el poderoso clan Morgan, tenían motivos contundentes para mantener esos detalles en estricto secreto. Al fin y al cabo, para proteger el nombre de la familia y la significativa labor filantrópica de Anne, cualquier rumor que pudiera dañar su imagen pública o dificultar su capacidad para recaudar fondos habría representado un riesgo considerable. Para ponerlo en perspectiva, en esa misma época, circulaba el rumor de que la primera dama Eleanor Roosevelt mantenía una relación romántica cercana con Lorena Hickok, una periodista. Mientras algunos historiadores aseguran que la evidencia de un romance serio entre Roosevelt y Hickok es más sólida, gracias a cartas conservadas en las que ambas mujeres se expresaban sentimientos de profunda intimidad, otros se muestran más cautelosos. Aún así, la sociedad en general, desde principios hasta mediados del siglo XX, no estaba preparada para aceptar que una figura pública, y menos aún una mujer en roles filantrópicos o políticos, mantuviera una relación abiertamente homosexual. El peso de las expectativas sociales era inmenso, y esto probablemente explica por qué quienes ocupaban esas posiciones de prominencia se esforzaban al máximo por mantener su vida privada en un hermético secreto. En este punto, podemos trazar un claro paralelismo con los rumores que envolvieron a Anne Morgan. No sería en absoluto inusual que su familia hubiera intentado silenciar cualquier insinuación sobre una vida amorosa poco convencional. Al establecer estas conexiones, emergen ciertos paralelismos con otros rollos secretos que escandalizaron a la alta sociedad. Por ejemplo, Lucy Doheny, otra adinerada socialité, de quien siempre se rumoreó que mantuvo un romance clandestino. Aunque los detalles de su historia cambiaban y variaban con el tiempo, extraídos de viejos tabloides y páginas sociales, lo que queda claro es que las historias sensacionalistas sobre relaciones ocultas siempre cautivaron al público, al ofrecer un jugoso contraste con la imagen pulcra y recta que proyectaban los ricos. Otro caso célebre es el de Aristóteles Onassis, cuya relación con la diva de la ópera María Callas también fue objeto de intensa especulación antes de que finalmente se hiciera pública.
Los rumores sobre el affair de Onassis con Kaya se susurraban en círculos elitistas mucho antes de que ellos lo reconocieran abiertamente, evidenciando cómo los secretos del poder tienden a filtrarse gradualmente, alimentando chismes y rumores durante años antes de que, si es que alguna vez ocurre, se confirme algo. Volviendo al caso de Anne Morgan, podríamos interrogarnos sobre cómo obtener pruebas más concretas de una relación entre ella y Elsie de Wolf. Historiadores, comentaristas sociales e incluso algunos detectives aficionados han sugerido que los tonos íntimos presentes en su correspondencia o diarios, si algún día fueran analizados en profundidad, podrían ser las piezas faltantes de este rompecabezas. De hecho, Elsie de Wolf publicó una autobiografía titulada After All en 1935, en la que aborda su vida y carrera, pero solo ofrece pinceladas sobre sus relaciones personales. Anne Morgan también pudo haber legado cartas personales en archivos familiares, quizás celosamente resguardadas bajo llave o alejadas del escrutinio público. Existen pistas interesantes en referencias que aparecen en registros de pequeñas sociedades históricas e incluso en algunos blogs, que indican la existencia de correspondencia del círculo de Morgan. Sin embargo, no todas son de fácil acceso. Si algún día estos materiales salieran a la luz, podrían proporcionarnos una visión mucho más clara de la naturaleza de la relación entre Anne y Elsie. Vale la pena detenernos a reflexionar por qué se habría intentado borrar cualquier mención de un posible romance de esta índole de forma tan tajante. Para la familia Morgan y para la propia Anne, gran parte de sus actividades filantrópicas dependían intrínsecamente de mantener una imagen pública intachable. Más allá de la mera donación de dinero, ella organizaba activamente esfuerzos de ayuda, recaudaba fondos y, en ocasiones, animaba personalmente a voluntarios a viajar al extranjero para misiones humanitarias. Algunos relatos de fuentes confiables, como los archivos de American Friends of France y documentos en la Biblioteca Morgan, sugieren que el elevado estatus de Anne fue crucial para forjar alianzas con otros mecenas adinerados y con instituciones gubernamentales. Un escándalo en los periódicos, insinuando que ella mantenía una relación poco convencional, podría haber disuadido a los donantes o incluso provocado una condena social más severa. En el ambiente profundamente conservador de principios del siglo XX, un simple rumor de escándalo podía transformar a posibles mecenas y colaboradores en meros espectadores distantes. Curiosamente, las similitudes con el supuesto romance entre Eleanor Roosevelt y Lorena Hickok resaltan cómo las mujeres filántropas o políticas de esa época lidiaban con los rumores personales. El legado de Eleanor es sumamente respetado, en gran parte por su labor humanitaria, su activismo y su papel como primera dama. Sin embargo, la posibilidad de que ella haya mantenido una relación con otra mujer no fue un aspecto que muchos historiadores tradicionales destacaran hasta hace pocas décadas, a pesar de la existencia de cartas cariñosas que sugieren fuertemente una intimidad emocional. De manera similar, las credenciales filantrópicas de Anne Morgan tuvieron un peso predominante en numerosos registros oficiales, eclipsando cualquier especulación sobre su vida personal. De hecho, a finales del siglo XIX y principios del XX, era común que muchas personas llevaran una doble vida. En público, se adherían rigurosamente a las normas sociales, pero en privado, actuaban según sus verdaderos deseos, aunque debieran mantenerlos en el más estricto secreto. ¿Por qué es esto de tanta relevancia para historiadores, lectores curiosos y aficionados a las historias ocultas? Pues, según algunos expertos en cultura, porque desvelar la vida privada de figuras públicas nos ayuda a comprender mejor las complexes presiones sociales que influyeron en sus decisiones. Incluso si Anne Morgan y Elsie de Wolf fueran solo amigas, como sostienen muchas versiones oficiales, la investigación de este rumor nos obliga a examinar las estructuras sociales y familiares que habrían hecho necesario, o no, ocultar tal tipo de relación. Este análisis nos proporciona una perspectiva más profunda sobre las complejidades del género, la sexualidad y el poder en una época crucial de la historia de Estados Unidos. También nos invita a interrogarnos sobre cuántas otras historias, jamás documentadas o rápidamente borradas, han quedado irremisiblemente perdidas en los márgenes de la historia oficial. Mientras el chismorreo corría discretamente en los salones cerrados de la alta sociedad, uno podría preguntarse si existieron señales más evidentes de que alguna de las dos mujeres albergaba inclinaciones románticas fuera del marco heteronormativo habitual. Elsie de Wolf, por ejemplo, era conocida por mantener amistades muy cercanas con diversas mujeres, muchas de ellas figuras prominentes en círculos sociales y artísticos. Los biógrafos, en ocasiones,
describen estas relaciones como íntimas o emocionalmente cargadas. Dicho esto, contrajo matrimonio con Sir Charles Mendel en 1926 y mantuvo un perfil sumamente público como Lady Mendel, organizando suntuosas fiestas en lugares emblemáticos como París y Beverly Hills. En cuanto a Anne Morgan, nunca contrajo matrimonio, una circunstancia que en aquella época solía generar cierta extrañeza y comentarios. Ciertamente, muchas mujeres de entonces, especialmente aquellas que poseían recursos propios, optaban por no casarse por motivos ajenos a su orientación sexual. De hecho, su soltería le otorgó a Anne Morgan la libertad de dedicarse plenamente a sus obras filantrópicas, sin las ataduras que el matrimonio podía imponer a la autonomía de una mujer en ese periodo. Pero, como suele ocurrir, cualquier desviación de la norma matrimonial tradicional rápidamente desató especulaciones. Un aspecto particularmente interesante de esta historia es cómo refleja la tensión inherente entre el progresismo y el tradicionalismo de la época. Podemos observar que tanto Anne Morgan como Elsie de Wolfe lograron forjarse un espacio que desafiaba las normas de género establecidas, aunque cada una lo hizo a su propia manera distintiva. Anne fue una destacada líder en los movimientos por los derechos de los trabajadores, fundó y dirigió numerosas organizaciones benéficas, e incluso viajó extensamente, en ocasiones trabajando directamente en zonas de guerra, como en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Elsie de Wolfe, a lo largo de su innovadora carrera en la decoración de interiores, no solo logró abrirse un espacio profesional de gran relevancia, sino que también demostró con creces que una mujer podía ejercer poder creativo y económico a su propio y distintivo modo. Por cualquier estándar, estos logros fueron extraordinarios, y se materializaron en un momento histórico donde el papel de las mujeres en la sociedad estaba severamente limitado. Si dejamos de lado los chismes, el contexto histórico y las destacadas labores filantrópicas, lo que emerge es la esencia de una historia verdaderamente increíble, la posibilidad de que una de las mujeres más acaudaladas de Estados Unidos, símbolo viviente del privilegio de la vieja fortuna, pudiera haber mantenido un romance secreto con una decoradora pionera que revolucionó el diseño de interiores moderno. La familia de esta joven, preocupada por preservar tanto su reputación como el éxito de sus misiones benéficas, probablemente se aseguró de que tales rumores fueran enérgicamente desmentidos o, simplemente, barridos bajo la alfombra del olvido. Esta situación evoca el supuesto romance de Lucy Doheny e, incluso, nos remite a cómo Aristóteles Onassis y María Callas intentaron mantener su relación lejos del escrutinio público, al menos hasta que los rumores se hicieron tan persistentes que ya no podían seguir callando. En el caso de Anne Morgan y Elsie de Wolfe, sin embargo, el reconocimiento oficial de su relación nunca llegó a materializarse por completo.